Son temas realmente largos, pero hermosos, ¿amén? ¿Qué había pasado acá? Estos eran los reyes del sur, los reyes de Judá. Había dos reinados en Israel. Uno eran los reyes del norte, cuya capital era Samaria, y los reyes del sur, que su capital era Jerusalén, eran de Judá, de la parte de Judea, la parte sur, ¿amén? Que estaba compuesta por dos tribus, una la de Benjamín y otro era la de Judá, las dos tribus escogidas, por decirlo de alguna forma, que pertenecían al sur. Y en el norte había 10 tribus, ¿amén? Más la de los levitas, ¿no? Los levitas que estaban distribuidos en todas las dos regiones. Eran las 10 tribus que eran los 12 hijos de José, ¿amén? O sea, eso pertenecía al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el tiempo? Haga de cuenta que Israel es una persona, es usted, ¿amén? Israel tuvo sus altas y sus bajas. Vio que usted tiene a veces tiempos más espirituales y a veces tiene tiempos más de sequedad, ¿amén? O sea, como que a veces va nadando contra la corriente, pero a veces mira de reojo y dice, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, tiene ganas de volver a nadar como antes, ¿amén? Tiene ganas de darse vuelta, pero no lo haga, porque ese es el error que hacen todos, ¿amén? Tiene que seguir nadando a contrapelo, tiene que seguir nadando en contra de la corriente de este mundo, así dice la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que nos lleva a la vida eterna. O sea, dice, ancha la puerta y todos van por esa puerta, todos se pierden por esa puerta. Pero la puerta del Señor es estrecha, es chiquita. Así que tenemos que nadar a contrapelo para encontrar esa puerta. Bueno, yo había escuchado varias predicaciones como el Salmón, ¿no? Que el Salmón para desovar nada en contra corriente, y muchos dejan la vida para poder seguir procreando, para poder seguir teniendo su huevito, ¿no? Que tiene su pececito. Y yo digo, ellos entienden que tienen que desovar el lugar de origen, así que nada en contra corriente. Bueno, lo vemos nosotros. Y la gente que ha hecho esto le ha ido muy bien, ¿amén? O sea, ha conseguido, digamos, de alguna forma la victoria. Y los que se fueron a favor de la corriente, ¿no? Como dice el dicho, el camarón que se lo lleva a la corriente. ¿Amén? ¿Amén? Así que, justamente, tenemos que ir en contra de la corriente para que no nos absorba el enemigo. ¿Amén? ¿Se entiende esto, hermano? Para que no vayamos a la perdición, ¿amén? Para que usemos palabras bonitas. Pero tenemos que ir hacia la puerta estrecha, tenemos que ir hacia el Señor. Y siempre nos va a traer conflictos, nos va a traer desafíos, nos va a traer... Pero eso es bueno también, porque el cristiano está ocupado. No hay peor cosa que una persona que esté desocupada, ¿no? Una persona que esté... ¿Por qué? Porque le empiezan los vicios, le empiezan los pensamientos, le empiezan las cosas raras, y empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? Es lo que pasa mayormente, ¿no? Por eso algunos caen en la bebida, otros caen en otros problemas. Y yo digo... Qué bueno que el cristiano esté siempre ocupado en las cosas del Señor, y sabemos que nadamos a contrapelo, ¿no? Que nadamos en contra de la corriente. Pero sabemos que nos vamos a la vida eterna, nos vamos con el Señor, ¿amén, hermano? ¿Se entiende esto? Sabemos que al final tenemos la victoria asegurada, ¿amén? Si usted no, se da vuelta, no empieza a nadar al revés, ¿amén? Que Dios ayude. Usted dice, ¿cuándo se empieza a nadar al revés? Bueno, aquellos que se apartan del Señor. Los que se apartan del Señor es porque se dieron vuelta, ya empezaron a correr para el otro lado. ¿Vio que algunos dicen, pero ¿por qué vino a la iglesia y después no puede volver? ¿No? O sea, parece como hasta uno se sorprende y dice, ¿por qué no puede volver al Señor? Porque se dio vuelta y empezó a nadar para el otro lado. Y ahora la corriente lo está llevando a una velocidad tremenda y no puede volver. Ya perdió inclusive el desafío, la fuerza, el vigor para nadar en contra de la corriente. Ya perdió la musculatura espiritual, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende, hermano? Entonces ahora la persona se lo está llevando la corriente, no va para el otro lado. Y para ese lado no hay que hacer ningún esfuerzo. O sea, se lo lleva directamente y se va debilitando, y ya no tiene ninguna fuerza espiritual para darse vuelta otra vez y volver a nadar contra la corriente. Algunos nadan un poquito, veo que se dan vuelta, vienen a la iglesia un poquito, agarran, ¿no? Y otra vez la corriente se lo vuelve a llevar. Y yo digo, es porque perdieron la fuerza espiritual, perdieron la parte del desafío, perdieron la parte de seguir a Dios, perdieron la parte de tener objetivo. Y yo digo, qué bueno que el ser humano, por lo menos nosotros que estamos nadando en contra de la corriente, estemos siempre puestos con nuestra mirada en la meta, que es Cristo el Señor, ¿no, hermano? Entonces seguimos nadando en contra de la corriente porque queremos llegar a la meta, queremos llegar, amén, queremos alcanzar al Señor, que Dios nos ayude, hermano. Y eso demanda un esfuerzo diario, un ejercicio espiritual diario en nuestra vida, ¿se entiende, hermano? Así que tenemos que estar ejercitados, amén.
Y ahí vienen los problemas, pero son siempre externos, ¿no? Le pasa uno por acá, le pasa otro por allá, se choca con uno, pero siempre usted sigue nadando en contra de la corriente y ahí se va ejercitando espiritualmente, como le pasó a todos acá en la Biblia, ¿amén? Pero todos lograron al final llegar a su objetivo, que era ser salvos en el Señor. Algunos era llegar a Dios y en nuestro caso es llegar al Señor Jesucristo, ¿no? Llegar un día a estar sentados a la mesa de Cristo, ¿no? Ahí como dice la palabra. Estos reyes en algún momento estuvieron bien, en otro momento estuvieron mal, y después hubo reyes que estuvieron muy bien y otros que estuvieron muy mal. Amén. Como si fuera una persona normal, como nos pasa a todos. Hay gente que está bien en el Señor y hay gente que se aparta o se va lejos del Señor. Y algunos son también medio los tumbos, ¿no? Vienen ahí un poquito espiritual, un día arriba, otro día abajo. Un día arriba, otro día abajo, ¿no? Lo ideal es ser sobrio, ¿no? Como dice la palabra, ser sobrio es ser equilibrado. Equilibrado espiritualmente no es esos hermanos que un día están allá arriba, tuve revelación del Señor, tuve esto, así, y al otro día están angustiados, pinchados, ¿no? Dice, el Señor no me contestó. O sea, están así, ¿ven? Vienen así. Lo mejor es estar equilibrado, sobrio, ¿no? Por eso la Biblia aconseja eso, ¿no? Ser siempre de la misma manera. Y los que han logrado esto han sido más sobrios, fue los que les fue mejor. Amén. Fíjese que David iba para arriba y para abajo y así le iba, ¿no? Un día estaba bárbaro y otro día pecado terrible, Dios otra vez lo hundía, ¿no? Y otra vez lo levantaba, lo hundía, lo levantaba, y así era la vida de David, iba por un lado, para el otro. Y hay otros reyes que han sido muy constantes, ¿no? Reyes que vemos acá, que han sido realmente en el Señor, han sido muy equilibrados. Y otros, bueno, directamente iban a favor de la corriente, totalmente perdidos, ¿no? Así fue como terminaron. Y después, a lo largo de los años, Israel, que no vendría a ser un país, sino que es un estado, es un conjunto de personas, por decirlo de alguna forma, al estar dividido en dos reinos, esos dos reinos estaban como separados y tenían cierta autonomía. Entonces, cuando Nabucodonosor viene a atacar a Israel, Nabucodonosor venía de la antigua Babilonia, era un rey muy fuerte, muy poderoso, realmente eran asesinos, gente que no tiene ninguna piedad, muy avanzados eran los caldeos, los que inventaron los sistemas que estamos viendo hoy en día, el sistema sexagesimal, todos los sistemas que usted conoce, ¿no? La hora, el tiempo, todo eso lo crearon ellos. ¿Amén? El sistema lunar, adelantadísimo en la época. Esa gente tenía armas para la época muy avanzadas. Así que iban y conquistaban. El imperio de Nabucodonosor fue el más grande que hubo en la historia. ¿Amén? Por eso era la famosa cabeza de oro, ¿no? Que había visto Daniel. Era el rey. Así que ese rey conquistó un montón de lugares. Y entre ellos conquistó Israel. Y justamente Israel, el tema que tenía era que tenía a Dios. Así que cuando vienen a conquistar, ¿no? Que nos vienen de afuera, porque siempre vienen de afuera, el enemigo viene de afuera, lo que se encuentra el enemigo es con un hijo de Dios. Amén, hermano. Y ahí viene el problema para Nabucodonosor. Porque cuando Nabucodonosor empezó a conquistar a todos, se los comía como pan. Amén. Nadie le podía hacer fuerza, excepto los hijos de Israel. Amén. Excepto los hijos de Israel. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. Así que cuando lo vienen a usted, a alguna forma del enemigo, lo quiere venir a conquistar, lo quiere venir a destruir, lo que fuere, ahí viene el problema porque ahí se encuentra con una pared, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ora, porque el Hijo de Dios empieza a pedir ayuda a Dios, ¿amén? Y ahí es donde Dios se pone de frente y ahí es donde ya no hay enemigo que valga, ¿amén? Cuando Dios está en la vida de uno, por más que venga de afuera haciendo Nabucodonosor, lo que fuere, no puede de ninguna manera destruirlo, ¿amén? No puede de ninguna manera hacer nada, ¿amén? Entonces vino y quiso conquistar Samaria en 722 a.C. y la conquistó, ¿no? Porque Israel venía haciendo lo malo delante de Dios, venía haciendo las cosas mal delante de Dios, no obedecía, hacía lo que les parecía,
y no seguían los preceptos de Dios, no seguían la ley, no seguían nada. ¿Amén? O sea, como si usted fuera a 200 kilómetros por hora por la avenida 9 de Julio, sin respetar semáforo, sin respetar la bicicenda, la metrobús, sin respetar nada, usted va así. Y bueno, en algún momento se va a encontrar con un colectivo, se va a encontrar con un árbol, se va a encontrar con algo, ¿amén? En el medio, es así. Y así lo era él, iba para allá, para ninguna parte. Y de Dios se había olvidado. Le había puesto jueces, le había puesto personas para que lo guíen, no los quisieron. Eligieron un rey que fue Saúl, fue un desastre, porque ellos pidieron al rey, como las demás naciones, dice, y le fue de mal. Hasta que empezaron a tener miles de problemas, ¿no? Apareció David, que más o menos empezó a arreglar las cosas, su hijo Salomón, que más o menos trató de arreglar las cosas, pero tampoco fue lo que el reinado ideal. Si bien le fue bien durante los tiempos, esos los periodos, pero después no le fue bien. Y apareció su hijo Roboam. Y su hijo Roboam ya fue un desastre. ¿Amén? Y ya empezó a perder fuerza, poder y todo lo que venía, ¿no? Luego de Roboam y luego de estos reyes vinieron otros reyes. Y en la parte norte y en la parte sur, en Samaria y en Jerusalén. En el 586 a.C., la parte sur también sucumbe o cae bajo el dominio de Nabucodonosor. O sea, primero cae en 722 a.C., la parte norte con Samaria, y en el 586 a.C. cae la parte de Jerusalén, la parte de Judá, ¿no? Cae también aquí Nabucodonosor. Porque Dios le venía diciendo, si no se portan bien, muchachos, les va a ir mal. ¿Y qué hicieron? Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida, y de Dios, si te he visto, ¿no? Como decía el pastor, viejo, si te he visto, no me acuerdo, y se olvidaron de Dios, y así le fue. Fue un desastre. ¿Amén? Pero, ahí viene el pero, estaban los hijos de Dios, los que realmente seguían al Señor. Y entre ellos estaba Daniel, sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus amigos, y Belsasar, que era Daniel. Así que esos fueron a Babilonia también. Y ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque en el medio de ese nuevo reinado, que era Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, el reinado de oro, era lo máximo que había, Daniel empezó a orar. Y ahí es donde Dios empieza a actuar, hermano. Así que cuando usted se sienta en una situación donde el enemigo lo empieza a conquistar, ¿no? Lo empieza a atrapar, lo empieza a doblegar, por decirlo de alguna forma, y usted se siente como presionado, presionado, se siente como que lo está perdiendo terreno, ¿amén? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué tiene que hacer? Orar. Abra la ventana, como hacía Daniel, y él oraba 3 veces por día. ¿Amén? Abría la ventana y empezaba a orar. Y ahí empezaron todos los problemas de Nabucodonosor, y el rey de Nabucodonosor empezó a ir para atrás. ¿Amén? Tenían toda la tecnología, toda la ciencia, se sabían todo, pero nos contaban con que tenían un Daniel que oraba. Empezó todo el problema. ¿Amén? Así que empezó a orar y empezó a ganar terreno en el lugar de Nabucodonosor. Los que estaban con Nabucodonosor dijeron, ese le ora a un Dios diferente a vos, Nabucodonosor. Entonces vamos a hacer un edicto para que todo aquel que le pida a un Dios diferente a los que tenemos nosotros, inclusive al rey, lo tenemos que matar. Y el rey inocentemente firmó el edicto, ¿no? O sea, antes se firmaba no con una presión, con el anillo. ¿Amén? Puso el anillo y lo lacró, ¿no? Puso ahí el edicto, ¿no? Como si fuera un DNU. Mira el DNU ahora que está tan en discusión ahora con el decreto. Era un decreto, ¿amén? Y puso el anillo. ¿Y qué hizo Daniel? Sabía el decreto, sabía el DNU. Así que abrió la ventana y se puso a orar. ¿Amén? O sea, que no le importó realmente quién era Nabucodonosor ni quién era nadie, hermano. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos interesa el mundo, no nos interesa si nos miran o no nos miran. Nosotros tenemos que orarle a Dios. Amén, hermano. Porque Él es el dador de la vida. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Y no es Nabucodonosor que vaya. Hermano, gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Daniel vuelve también, cuando Daniel sigue orando y sigue pidiendo a Dios. Entonces agarraron a Daniel y dijeron, bueno, a este Daniel lo vamos a tirar al foso de los leones. Amén. A ver si deja de orar. Y no,
lo tiró ahí y dice que los leones quedaron con la boca cerrada. ¿Amén? Estaba Daniel solo ahí y dijo, bueno, ¿hasta cuándo tengo que estar? ¿No? Y se puso a charlar con los leones y todo, así que no tuvo ningún problema. Salió y cuando lo quisieron sacar, los que estaban con él se los comieron los leones. ¿Amén? O sea que, y cuando habían tirado a los amigos de Daniel, les habían tirado al horno de fuego, dice que los que estaban con ellos también fueron prendidos fuego. Así que imagínense el poder de todo esto. Pero a ellos no los tocó, hermano. Ahí está el secreto de todo esto. Ni a Daniel ni a sus amigos nada exterior lo tocó. Amén, gloria a su nombre, aleluya. ¿Vieron cómo lo protege el Señor, hermano? Gloria a su nombre, aleluya. Pero tenían problemas. Tenían problemas porque los tiraron al horno de fuego y el otro los tiraron al foso de los leones. Pero en ningún momento esto los tocó. Yo digo, qué hermoso esto, hermano, porque tenían problemas, o diferentes problemas, distintos problemas, pero nada los podía tocar. Así que siguió pasando el tiempo y aparecieron varios reyes. Entre esos reyes, ahí está, después Salomón, después Robán, después de todo esto, vienen varios reyes. Ahora no recuerdo el número, creo que eran 19 reyes de la parte sur. Y algunos hicieron las cosas correctas delante de Dios y otros las hicieron de forma incorrecta. O sea, algunos hicieron lo bueno delante de Dios y otros hicieron lo malo delante de Dios.